Desde tiempos antiguos se habla de entidades de luz que cruzan el velo entre lo humano y lo divino, pero no se presentan con grandes discursos ni tampoco buscan protagonismo. Simplemente aparecen en el momento justo. Seres alados, casi siempre invisibles, pero descritos en textos sagrados, relatos populares y hasta por personas que han vivido situaciones extremas. Algunos de ellos los llaman protectores, otros vigilantes, pero también hay quienes aseguran que no todos vienen con buenas intenciones. Y lo curioso es que en muchas experiencias cercanas a lo inexplicable, su presencia se repite. Una figura luminosa, una sensación de calma profunda y un mensaje que no se dice con palabras. Pero es que después de todo eso, algo cambia. Y no solo en la mente, sino también en la forma de ver la vida después. Beverly Brodsky no era alguien interesada en lo místico. Tenía 20 y tantos años y vivía en California. Trabajaba en el entorno académico y no practicaba ninguna religión en particular. Pero en 1970 su vida cambió por completo tras un accidente de tráfico. Iba como pasajera en una motocicleta cuando fueron embestidos por un automóvil. El golpe fue brutal. Su cuerpo quedó destrozado y por varios minutos estuvo clínicamente fuera de este plano. Pero lo que la hace diferente no es que solamente haya sobrevivido, sino lo que contó después. Todo empezó con un apagón. Dice que no sintió dolor, tampoco sintió pánico. Solamente notó que ya no estaba dentro de su cuerpo. Pudo ver la escena desde arriba, como en otros relatos también se cuenta. Los paramédicos, el líquido rojo y su cuerpo inerte. Hasta ahí suena como muchas historias que ya conocemos de experiencias cercanas a la muerte. Pero entonces, aquí es donde empieza lo extraño. Beverly describe haber sido arrastrada fuera del lugar, no por algo físico, sino por una especie de succión suave, para después entrar a una oscuridad total, pero no una oscuridad vacía. Dice que era una especie de espacio silencioso, como si estuviera suspendida en algo más denso que el aire. Y ahí aparecieron ellos. Ella los llama seres de luz, pero no eran figuras humanas, estaban envueltas en brillo. Lo aterrador, o lo curioso si lo quieres ver así, es que no tenían rostro, ni un cuerpo definido. Eran como unas columnas verticales de energía brillante, flotando a su alrededor. No hablaban con palabras, pero Beverly entendía todo lo que querían. Le transmitían ideas completas directamente a su mente. No eran pensamientos suyos. Eso lo tenía bastante claro. Eran pensamientos de esos seres. Lo primero que sintió no fue consuelo, sino más bien sorpresa. Dijo que esos seres no radiaban amor humano, sino algo más neutral. No la juzgaban, tampoco la abrazaban. Solamente la estaban como observando por dentro, como si estuvieran revisando su conciencia línea por línea. Y ahí empezó lo que describió como la revisión de su vida. Y no crean que era como la típica revisión que pasan los momentos felices enfrente de ti. Más bien, le mostraron absolutamente todo. Los encuentros malos y los buenos. Cada conversación, cada pensamiento, incluso cómo se sintieron los demás con lo que ella decía o hacía, como si pudiera vivir desde dentro de las emociones de otras personas. Pero a pesar de esto, no se hablaba de una condena ni de un juicio. No había nadie acusándola, solamente una especie de balance, como si fuera una reflexión. Los seres seguían ahí, sin moverse, mientras ella sentía vergüenza, tristeza y comprensión, todo al mismo tiempo. Después dice que se dio cuenta de algo clave, que ellos no le estaban evaluando, que ella misma se estaba evaluando a través de un lente totalmente objetivo y que ya no podía mentirse, porque en ese lugar solamente estaba la verdad y ya no había máscaras. Cuando salió de este estado, sintió que iba a ir al más allá, pero los seres, si es que se les puede llamar así, le transmitieron otra idea. Todavía no es terminado y debe regresar. Y fue entonces cuando comenzó a caer de nuevo, rápido y seco,
como si alguien soltara una cuerda. De pronto volvió el dolor, a la ambulancia, los gritos, pero algo dentro de ella ya no era igual. Después del regreso, Beverly tardó meses en recuperarse físicamente, pero emocionalmente ya no volvió a ser la misma. Después de eso empezó a investigar, a escribir y a intentar entender qué había sido aquello que le había pasado. No lo interpretó como algo religioso, no dijo vi a Dios o fui al cielo, solamente dijo que fue llevada a un lugar donde se ve la verdad sin filtros. Y quienes la acompañaron no eran humanos ni ángeles con alas. Esto era algo más, algo que cumple una función aunque no sepamos exactamente qué es. Hasta hoy su testimonio ha sido publicado en múltiples libros y recopilaciones seriadas de los encuentros cercanos a la muerte. Incluso el Dr. Kenneth Rigg, uno de los primeros investigadores científicos de este fenómeno, reconoció su caso como uno de los más extraños, precisamente por la neutralidad de los seres y la ausencia del simbolismo religioso. Lo interesante de este caso es que no hay infierno ni tampoco hay un cielo lleno de música, solamente hay una presencia y una revisión. Y seres sin rostro que no vienen a castigar, pero tampoco vienen a premiar, solamente a acompañar a un proceso que parece inevitable para todos. Pero antes de continuar con el tema, empecemos por el principio. La mayoría piensa que la palabra ángel es un sinónimo de un ser alado, luminoso, bondadoso y vestido de blanco, pero esa nada más es una idea cultural, reforzada por los siglos del arte, la religión y cuentos para dormir. La realidad es mucho más cruda y mucho más interesante también, porque la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa simplemente mensajero, y del hebreo antiguo, que también significa enviado, portador o emisario. Y aquí hay que notar algo muy importante, porque en ninguna parte dice ser de luz, tampoco dice protector, ni que es una persona buena o un espíritu bueno. Solamente mensaje, encargo y misión. En otras palabras, un ángel no es lo que es, sino lo que hace. Y desde esta perspectiva, un ángel no es una entidad consciente que tampoco tiene un cuerpo humano, no pertenece a nuestro plano físico y que solamente aparece cuando tiene una función concreta que cumplir. Puede guiar, advertir, frenar, castigar, observar, intervenir o simplemente estar presente como un testigo. Y esa función puede venir de un sistema superior, y aquí llámalo como tú quieras. Dios, la fuente, el todo, el universo, un orden estructural o incluso una intención creada por el propio ser humano. Porque sí, hay quienes sostienen que algunos ángeles existen solo mientras nuestro propósito exista, y cuando ese propósito se cumple, estas figuras se disuelven. Y la pregunta obligada en este tema es, ¿todos los ángeles son buenos? Pues no. Esa es la parte que más se ha censurado, porque los ángeles como función no responden a una moral humana, responden a un orden, a una instrucción, a un equilibrio. Un ángel puede ser protector o también puede ser un ejecutor. Puede guiarte o puede cerrarte el paso si cruzas algo que no te corresponde. Y es que eso no los hace malos, los hace más bien parte de un sistema mucho más amplio que no siempre entendemos. Y es que los ángeles tampoco tienen un libre albedrío como nosotros. En muchos textos, desde el libro de Enoch hasta el Cábala, pasando por algunas visiones chamánicas, coinciden en que los ángeles no tienen ego, ni cuerpo, ni tampoco tiempo. No nacen, ni mueren, tampoco sienten como nosotros. Son solamente fragmentos conscientes de una red superior. Pero en todos los casos no están aquí por casualidad, porque siempre tienen un motivo. ¿Y por qué en tantos relatos las personas los ven con alas? Pues porque así lo interpreta nuestro cerebro. Cuando alguien ve una entidad que emite una fuerza o luz o movimiento también a través de su campo energético, nuestro cerebro lo traduce en símbolos visuales, y las alas serían una forma arquetípica de representar el movimiento, el ascenso y la presencia que viene de arriba. Pero eso no significa que las tengan. De hecho, hay testimonios modernos que coinciden en que los ángeles reales ni siquiera tienen un rostro definido, ni una voz, ni tampoco un cuerpo sólido. La historia comienza en Londres, alrededor del año 1550.
en una época donde la ciencia y la magia todavía compartían el mismo escritorio, entre las calles húmedas y oscuras, entre los gremios de navegantes, astrónomos, curanderos y espías, había un hombre que todos reconocían por el mismo apodo, el sabio. Su nombre era John Dee, y lo cierto es que sí sabía mucho, más de lo que la mayoría podía entender en aquel tiempo. John Dee no era un charlatán, tampoco un místico desbordado, era un matemático, astrónomo y físico respetado en la corte de la reina Isabel I. Ayudó a trazar mapas navales para la expedición del Imperio Británico. También diseñó instrumentos para la navegación y tenía una biblioteca con más de 4,000 libros en un país donde muchos nobles todavía no sabían leer, pero también tenía algo más. Un cuarto reservado al fondo de su casa donde no entraba cualquiera, donde las fórmulas compartían espacios con manuscritos herméticos, grimorios prohibidos, símbolos alquímicos y notas escritas en clave. John Dee creía que la ciencia era solo una parte del conocimiento, que había otra dimensión de entendimiento y que para acceder a ella necesitabas hablar con quienes ya estaban del otro lado. Durante años, Dee practicó un método llamado scrying, que se traduce en observar fijamente superficies brillantes o espejos oscuros para inducir visiones, hasta que en 1582 conoció a Edward Kelly, un joven con fama dudosa, falsificador, alquimista y medium. Nadie confiaba del todo en él, a excepción de Dee, quien lo invitó a colaborar con él. Kelly tenía la misión de ser los ojos y Dee la mano que anotaría cada palabra, cada símbolo y cada aparición. El objeto central era una piedra de obsidiana negra lisa como el agua. Curiosamente, un espejo traído desde México, probablemente durante los primeros saqueos coloniales. Frente a ella, Kelly comenzó a ver cosas. Primero luces, luego figuras y finalmente ángeles. Durante años, Dee y Kelly registraron cientos de sesiones. Lo que empezó como visiones vagas se volvió un sistema. Los ángeles que se aparecían tenían nombres. Y no eran Gabriel ni Miguel, eran otros. También se sabía que había jerarquías, reglas, y lo más desconcertante es que empezaron a dictarles palabra por palabra un idioma completamente desconocido. Este idioma, según los ángeles, era el lenguaje original de la humanidad, el mismo que hablaba Adán antes de la caída, el mismo que permitía comunicarse con el Creador sin necesidad de símbolos. Los ángeles lo llamaron el lenguaje celestial, y Dee lo bautizó más tarde como el enoquiano, en honor al patriarca Enoc, aquel que según textos antiguos caminó con Dios y fue llevado sin morir. ¿Y qué fue lo que estos ángeles enseñaron? Un alfabeto completo de 21 palabras. Palabras largas y completas, sin conexión con ningún otro idioma conocido. Frases llamadas llaves enoquianas, que según los ángeles abrían portales entre los mundos. Diagramas, símbolos, cuadros mágicos y tablas llenas de letras encajadas como encriptaciones vivas. Todo esto fue escrito en cuadernos que todavía hoy existen y están guardados en una biblioteca en Oxford y en manuscritos del Museo Británico. Uno de los textos más extraños que surgieron en estas sesiones fue el libro del habla de Dios, una serie de tablas que contenían palabras que ni Dee ni Kelly entendían del todo. Los ángeles decían que el libro no era para ser leído por humanos. También entregaron las claves enoquianas, invocaciones complejas que debían ser pronunciadas exactamente como fueron dictadas. Se decía que si lo hacías correctamente, la puerta se abría. Con el tiempo, las sesiones empezaron a cambiar de tono. Los ángeles ya no enseñaban nada. Más bien, empezaron a dar instrucciones. Pedían sacrificios, reordenaban la vida de ambos hombres. Les dijeron que dejaran Inglaterra, que cambiaran sus ropas, que cumplieran con rituales y finalmente que intercambiaran esposas como un acto de obediencia espiritual. En ese momento, Dee dudó totalmente. Kelly empezó a quebrarse poco a poco mentalmente.
pero concluyeron este acto. Lo hicieron. Poco después de este encuentro, Kelly se separó y el contacto con los ángeles simplemente cesó. Y John Dee regresó a Inglaterra, en silencio. Años después, John Dee murió solo y empobrecido en 1609. Había pasado de ser el consejero más sabio de la corona a un hombre con reputación de loco, pero dejó atrás de sí un conjunto de escritos que siguen sin tener una explicación lógica, un idioma que funciona pero no pertenece a ningún grupo lingüístico conocido, y registros detallados de sesiones que describen estructuras espirituales complejas. ¿Y entonces qué fue todo esto? Aquí es donde empiezan las teorías. Se dice que Dee y Kelly pudieron haber hecho contacto con entidades reales, y no estamos hablando de ángeles, sino más bien con formas de conciencia alejadas a la humana, que interactuaban con símbolos, vibraciones y patrones, y que el enoquiano habría sido una interfaz de conexión. Otras personas piensan que el lenguaje enoquiano afecta directamente a la mente, que su repetición, su geometría y su estructura desactivan partes del pensamiento lógico y abren acceso a otras capas de conciencia. En otras palabras, este idioma cambiaría algo en ti. Y la teoría más oscura es que las entidades que contactaron no eran lo que decían ser, más bien que habían usado a Dee y a Kelly para abrirles un canal. Y todo empezó en una habitación oscura, con una piedra negra, 2 hombres sentados enfrente de ella y una voz que no era humana, pero que quería ser escuchada. Pero exploremos un poco más de los tipos de ángeles. Si le preguntas a alguien común cómo se imagina un ángel, probablemente te diga que son los que salen en las tarjetas navideñas, con caras bonitas, alas blancas, túnicas largas y una expresión de paz. A lo mucho un bebé muy bonito por ahí con alitas. Pero eso no tiene nada que ver cómo se describen los ángeles en los textos antiguos, especialmente los serafines y los querubines. Estos no son ángeles que vienen a darte un mensaje bonito, ni siquiera se parecen a algo que puedes reconocer como humano. Los serafines aparecen en el libro de Isaías en el capítulo 6, cuando Isaías tiene una visión. Está dentro del templo y ve a su Dios en su trono. Hasta ahí todo está bien, pero cuando empieza a describir lo que está encima de ese trono, ve que no eran figuras humanas. Y lo único que dice es que tenían 6 alas. Con 2 cubren los ojos, con 2 cubren los pies y con las otras 2 vuelan. Pero ahora vamos a pensar esto. Si son ángeles que están en presencia directa de Dios, ¿por qué se cubren los ojos? ¿Por respeto, por miedo o porque incluso para ellos ver directamente esa presencia puede destruirlos? Lo interesante aquí es que al verlos, Isaías no siente paz. Dice que está arruinado, que es un hombre impuro y que no debería haber visto eso. Entonces, uno de esos seres baja volando y toma un carbón encendido con unas pinzas y le quema los labios a Isaías. Y no crean que le da un mensaje suave, tampoco lo calma. Más bien, este acto de quemarle los labios significaría que lo está purificando, como si necesitara quemar algo en su interior para que pueda seguir viéndolo. Los serafines no hablan contigo, no te sonríen, no te consuelan, son más bien entidades que cumplen un solo propósito: limpiar lo que está sucio, incluso si te duele. La palabra serafín viene del hebreo seraf, que significa quemar. Literalmente está diciendo los que arden, y no es un fuego decorativo, es un fuego real, intenso. Algunos creen que están hechos de energía pura y que son llamas conscientes. No bajan del cielo, no te acarician, son parte de un sistema mucho más grande. Y si lo ves, probablemente algo importante va a pasar contigo. Ahora vamos con los querubines, porque aquí también hay mucho malentendido en todo este tema. Durante siglos se han presentado como angelitos con caritas de bebé, pero eso viene del arte europeo del Renacimiento, no de los textos antiguos, porque si te vas a las fuentes, los querubines son otra cosa completamente diferente. La mejor descripción de ellos está en el libro de Ezequiel en el capítulo 1. Este profeta tiene una visión muy extraña. Dice que ve como una especie de tormenta y dentro de esa tormenta aparecen unas criaturas que no se parecen a nada. Cada uno de estos seres tenía 4 rostros.
uno de un hombre, uno de un león, uno de un toro y uno de un águila, 4 alas y debajo de las alas manos humanas, y que sus cuerpos brillaban como si fuera metal caliente y se movían como si estuvieran conectados a una especie de ruedas gigantes que giraban en todas direcciones pero sin girar realmente. Y sí, la verdad sí es muy confuso, pero es que eso es lo que lo vuelve más real. No se entiende bien porque no está hecho para que nosotros lo entendamos del todo. Los querubines, según la tradición, no son mensajeros, son más bien guardianes. Por ejemplo, en el Génesis, después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios pone a un querubín con una espada de fuego para evitar que vuelvan a entrar y tomen del árbol de la vida. Y Dios no pone a un demonio ni tampoco a un monstruo, pone a un querubín, porque su función es proteger. Tampoco se comunican contigo, no te dan visiones, simplemente están ahí para que no cruces un límite. Son como una especie de barrera viva y si intentas pasar, posiblemente no lo vayas a lograr. Pero, ¿tú crees que haya personas que los hayan visto sin saber? Aquí es donde el tema se pone muy extraño, porque hay personas que aseguran haber visto seres similares en sus sueños, en visiones o durante experiencias cercanas a la muerte. Y en muchos casos los describen de forma muy parecida a como los vio Ezequiel o Isaías, sin haber leído estos textos obviamente. Hablan de figuras con muchas alas, con ojos en todo el cuerpo y con rostros cambiantes. Algunos dicen que brillan como si fuera metal líquido, como lo dijimos ahorita, que otros emiten un sonido grave como si fuera un zumbido eléctrico. Y lo curioso es que casi todos coinciden con lo mismo, que no sienten paz. Dicen que se siente poder, se siente como si te estuvieran evaluando. Pero ¿son buenos o son malos? No son ni buenos ni malos. No están ahí por ti, más bien están ahí por un orden. Hay quienes dicen que los serafines y querubines son como las nuevas defensas del universo. No tienen emociones, tampoco sienten amor, no sienten odio, solamente están cumpliendo una función. Y eso es lo que los hace tan difíciles de procesar, porque no son humanos, no piensan como nosotros y tampoco reaccionan como nosotros. Así que la próxima que pienses en un ángel, no lo imagines como un humano con alas. Piensa más bien en una estructura de fuego que no te mira porque no puede. O también puedes pensar en un guardián con 4 caras y ruedas vivas que flotan en silencio. Piensa que lo que te enseñaron de niño era una visión muy editada y que hay cosas que siguen ahí más viejas que cualquier religión. Howard Storm no era un religioso y nunca lo fue. Era más bien un profesor universitario de arte moderno. Y ya se imaginan, escéptico, racional y crítico. No tenía ningún interés en la espiritualidad. Tampoco creía en nada más allá de la materia. Hasta que en 1985, durante un viaje a París, sufrió una perforación gástrica grave. Básicamente, su estómago colapsó. Fue llevado al hospital, pero no había médicos disponibles en ese momento. Y ahí, mientras estaba esperando ser operado, su cuerpo empezó a apagarse. Y según él, fue entonces cuando empezó lo realmente extraño. Howard recuerda que estaba consciente y de pronto ya no estaba en su cama, pero seguía siendo él. Sentía que su yo ya no sentía dolor. Lo raro es que seguía viendo su cuerpo en la camilla, con su esposa a un lado. Y lo siguiente fue todavía más extraño, porque empezó a escuchar voces. Al principio pensó que eran enfermeros, que lo estaban llamando desde la puerta. Había personas esperándolo en el pasillo, hombres y mujeres, altos, delgados, con batas blancas. De momento no reconocía sus caras, pero algo en su actitud le pareció confiable, o al menos al principio así fue. Así que decidió salir, pero el pasillo era largo y cada que avanzaba la luz se disminuía. Las figuras comenzaron a caminar y ya no parecían personas. Seguían caminando, pero ahora hablaban en un tono distinto. Ya no había amabilidad, solamente impaciencia. Hasta que él se detuvo, les preguntó quiénes eran y ahí todo se torció. Las figuras lo rodearon, ya no tenían un rostro claro, eran formas oscuras, delgadas, más altas de lo normal. Le hablaron sin mover la boca y lo empezaron a empujar.
Él asegura que ahí sintió una violencia sin causa, como si solamente quisieran que sufriera. La sensación era como si estuviera siendo absorbido por algo sin nombre, algo que se estaba alimentando de su miedo. Y justo cuando creyó que todo estaba perdido, pensó en hacer algo que nunca había hecho en toda su vida adulta: pedir ayuda. No a Dios, no a Jesús, no a nadie en específico, solamente gritó: ayúdenme. Y entonces ocurrió, en medio de toda esa oscuridad total, una pequeña luz apareció a lo lejos. Era tenue, como una chispa que iba creciendo poco a poco, rápido e intensamente, hasta que llenó todo el espacio de ese pasillo. Y con esa luz aparecieron figuras. Él no las describe como personas, ni tampoco como ángeles alados. Las llama presencias luminosas. Estas tampoco tenían rostro. Eran silenciosas, grandes y parecían deslizarse en lugar de caminar. Después, una de ellas se le acercó. No le habló, pero Howard entendió algo en su mente, que no era su tiempo todavía. Y en ese momento, todo volvió a ser negro. Despertó horas después con el equipo médico preparándolo para una cirugía. Después de esa experiencia, Howard Stone no volvió a ser el mismo. Cambió por completo. Se volvió un hombre espiritual y empezó a estudiar teología, cosa que jamás le había interesado antes. Pero lo que más le marcó fue la sensación de que hay seres que te esperan, tanto en la luz como en la sombra, y que los seres de luz no siempre te sonríen ni tampoco te hablan, simplemente te observan. Tiempo después, Howard escribió un libro con su testimonio, Mi descenso hacia la muerte. Su relato ha sido utilizado para explorar el lado menos sentimental de las experiencias cercanas, esa parte donde lo que ves no está ahí para tranquilizarte, está ahí para que entiendas. Algo que también quería traerles el día de hoy son los guardianes del umbral. Y es que estos aparecen en casi todas las culturas, aunque con nombres muy distintos. Y no son demonios, tampoco son deidades, y rara vez tienen un rostro humano. Pero su sola función es vigilar los accesos, no al cielo ni al infierno tampoco, sino de zonas intermedias. Y este tema te va a interesar un montón porque hemos hablado de muchas zonas espirituales que se encuentran aquí mismo en la tierra. Pero bueno, ¿y en dónde se les ha visto a estos guardianes? Pues en las experiencias cercanas, también en trances profundos, personas que se van de este plano por unos minutos y regresan y cuentan haber visto figuras que simplemente les bloquean el paso. También se han hecho presente en experiencias chamánicas con plantas sagradas, y muchos testimonios coinciden en que justo antes de romper ese velo hay una figura, un animal, a veces un ser oscuro o a veces una luz que impone respeto. Y el mensaje es muy claro, que si no estás listo para pasar a esa parte, no sigas. También algunos viajeros astrales aseguran que justo antes de entrar a ciertos espacios, alguien se les planta enfrente. Pero nunca es así como queriendo imponer o con violencia, no. Simplemente dicen que se siente como una autoridad que no pueden ignorar. ¿Pero qué es esto exactamente? Pues bueno, eso depende a quien se lo preguntes. En el Cábala existen figuras que se ubican en el umbral entre el mundo y el reino. En el libro Enoch, por ejemplo, hay menciones de los ángeles con espadas flameantes custodiando la entrada de lo sagrado. Pero por otro lado, en rituales ocultistas se habla de ese guardián del umbral, como una entidad que aparece cuando tu conciencia está a punto de cruzar al otro plano. A veces toma forma de tus miedos, a veces de algo completamente lejano. Y en las tradiciones gnósticas se le llama el portero del reino. Y este no te impide el paso por capricho, más bien te lo impide porque tu vibración todavía no encaja con ese plano. Algunas corrientes creen que hay una clase entera de entidades que se dedican a esto, como si fuera una frontera habilitada por seres que no juzgan pero que no te dejan pasar si no cumples ciertas condiciones. Y la mayoría comparten los siguientes rasgos: que no hablan, o si lo hacen es más que nada como en símbolos, que no se presentan como buenos o malos, tampoco nunca te atacan, pero te hacen sentir que no perteneces ahí. Y eso para muchos es más intimidante que cualquier otra cosa. Fíjense que de todo esto que les estoy diciendo hay un caso real muy interesante. Un hombre llamado David Ockford
que estuvo en coma tras una sobredosis en 1979, contó lo siguiente, que durante su experiencia cercana vio un pasillo inmenso y blanco, y al fondo había una especie de sala, y él ya perfectamente sabía que esto era el otro lado, pero antes de entrar, dice que una figura enorme, oscura y sin rasgos definidos se colocó justo en medio. No hablaba, solamente estaba ahí. Y David dice que al acercarse sintió como toda su vida era proyectada como en una especie de pantalla, algo que ya hemos escuchado 1,000,000 de veces. Y no era una sensación como de juicio, simplemente una sensación de que todavía no era su tiempo. Entonces dice que fue empujado hacia atrás y en eso volvió. Ese encuentro para David no fue aterrador, pero sí dejó una huella muy impresionante en él. Dice que esa figura no lo cuidaba, tampoco lo estaba condenando, solamente quería que cumpliera algo, y eso era regresar a su vida anterior. Y aquí viene lo más inquietante, porque algunas personas creen que el guardián del umbral adopta formas distintas según lo que necesitas ver. Y según otras personas, dicen que en algunos rituales fallidos, si forzas ese cruce sin haber pasado al guardián, algo de ti no regresa completo. Muchas veces también el guardián te puede mostrar tus propios miedos, tu ego o sombras. Y hay zonas que no están listas para que tú pases. Tal vez estos guardianes del umbral no solamente aparecen en experiencias cercanas, sino que tal vez en cada cruce de algo grande en tu vida. Momentos donde decides algo que ya no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, dejar una creencia, romper con una parte de ti o cambiar radicalmente tu camino. Y tal vez en esos instantes algo invisible se para frente a ti y decides si puedes continuar o no. Y no creen que lo van a ver y voy a decir no voy a continuar con esto, pero tú lo sientes. Si estas entidades no son demonios ni ángeles de vitral como las que siempre vemos en las iglesias, ni alucinaciones simples, pues entonces, ¿qué son? Y de esto hay muchas teorías, pero vamos empezando por cada una. Algunas muy espirituales, otras psicológicas, otras más esotéricas y otras completamente bizarras. Una de las tantas teorías que se manejan es que estos seres no existen fuera de ti, pero tampoco los controlas. Serían algo así como guardianes internos generados por tu conciencia superior o un subconsciente profundo. Y no son imaginarios, son estructuras vivas dentro de ti mismo, creadas para protegerte del cruce prematuro hacia niveles que todavía no puedes entender. Porque imagínate esto, tu mente en sus capas más profundas sabe que hay cosas que podrían romperte si las ves antes de tiempo, y por eso se crea esa especie de barrera, no simbólica y no mental, sino más bien con una entidad con forma, una presencia o una autonomía que aparece justo cuando vas más allá de lo permitido. Y no porque esto sea un monstruo, sino más bien porque es como una especie de herramienta de defensa psicoespiritual. Y lo más extraño es que esa herramienta parece tener su propia conciencia. Pero hablemos de otra teoría. Vámonos con Carl Jung. Este señor describió algo similar, el encuentro con la sombra. Él decía que al cruzar ciertas etapas de la transformación psíquica, el individuo debe enfrentar la parte de sí mismo que ha sido reprimida, negada o también temida, y que ese encuentro no es metafórico. Puede tener tal vez una forma, una voz o una fuerza. Varios autores posteriores creyeron que en rituales o trances esa sombra se proyecta afuera, que sí, efectivamente toma una forma y se convierte en el guardián. Pero ojo, este guardián no te odia y no te quiere destruir, simplemente es todo lo que tú no quieres ver de ti mismo. Y hasta que lo enfrentes no vas a poder avanzar. Hay una teoría mucho más densa todavía, que estos seres no son tuyos ni son símbolos, son parte de un sistema de seres no humanos, no biológicos, no emocionales, sino más bien para mantener el orden en ciertos puntos de cruce de planos. Y no son extraterrestres, tampoco son espíritus humanos, son agentes de frontera entre la realidad física y las otras dimensiones que nos rodean. Serían como una especie de filtro inteligente que solo permiten el paso a ciertas frecuencias de conciencia.
Y no te detienen por tu juicio moral, ni porque te portaste mal, porque lo que no hiciste. Te detienen porque tu vibración no coincide con lo que hay del otro lado. Y esta idea aparece en muchos textos gnósticos, en el Cábala, en las experiencias con ayahuasca y hasta con la hipnosis regresiva. Hay una teoría un poco más especulativa, pero también muy fascinante, que dice que estos guardias no son seres individuales, sino más bien protocolos, como si el universo tuviera códigos de defensa conscientes, parecidos a los firewalls en una computadora. Y cuando una conciencia humana se acerca a un espacio que no puede procesar, el sistema genera una forma. Por eso no tienen nombre, no tienen identidad, solamente es esa función: proteger la integridad de ambos lados. Y la forma que toma ese guardián depende de tu historia, tu cultura, tu trauma, tus miedos, tu preparación. Por ejemplo, en otros videos hemos estado hablando de zonas que se dicen prohibidas. Por ejemplo, aquí aparece de nuevo esta información, que son zonas geográficas con energía anómala, cuevas, bosques, ruinas. También se habla de espacios físicos donde ha habido muchos desvivimientos o portales. Pero fíjense que hay un momento en toda investigación espiritual o experiencia donde te das cuenta de algo muy extraño, que el cielo no siempre está lleno de ángeles cantando y que el infierno no siempre está lleno de demonios y de llamas. Pero con todo este tema, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa si el cielo no es una recompensa como tal? Por ejemplo, imagínate que una mujer tiene una experiencia cercana tras un infarto. Siente que su cuerpo se apaga, pero su conciencia sigue activa. En lugar de entrar a una luz cálida con seres alados y una habitación blanca y todo esto que nos han dicho por el paso de los años, más bien detrás de ella hay una figura sin rostro, ni femenina ni masculina, y le empiezan a proyectar escenas de su vida, pero no se las muestran como nostalgia, sino más bien las empiezan como a desmenuzar. Por ejemplo, otra historia un poquito más extraña de un joven que cae en coma tras una sobredosis y durante este tiempo que está en coma siente que desciende, pero no hay un fuego, solamente es un espacio denso con una niebla espesa que siente que lo aprieta. Y aquí hay formas oscuras que caminan como en patrones. No se miran, tampoco interactúan, solamente hacen cosas repetitivas. Y en medio, una figura imponente, con alas plegadas y ojos que no brillan, que siente que lo están desarmando, hagan de cuenta, capa por capa, como si su conciencia fuera revisada, corregida y reajustada. Y aquí es donde todo esto que te estoy diciendo se vuelve más sólido. Hay autores místicos como Emmanuel y Jacob Boehme que desde el siglo XVII hablaban de una sola maquinaria espiritual. ¿Y qué es esto? Según estos místicos, es una especie de estructura universal donde el cielo es parte de la luz proyectada, la conciencia y también el entendimiento, y el infierno es la parte que corrige, desarma y que también reintegra, y que los ángeles no son buenos, son agentes funcionales. Ya lo vimos antes con Samuel, Azazel, Sariel, pero hay muchos más. Muchos nombres que aparecen en rituales, sueños, trances, experiencias cercanas, figuras oscuras, impasibles, con una forma humanoide o también una geometría viva. Y las personas que han experimentado este tipo de visiones o de visitas, si lo quieren ver así, dicen que es como si ellos mismos pelearan con su mente, como si pudieran ver cómo realmente son. Pero ¿cómo podemos saber más de los ángeles? Pues aquí es donde empieza la raíz más importante de todo este tema, la angelología. Cuando John Dee empezó a recibir el lenguaje enoquiano, no estaba improvisando, y aunque sus visiones parecían nuevas, las estructuras que describía ya existían desde mucho antes. Lo que hizo Dee, en cierto modo, fue recuperar algo antiguo, un sistema que venía siendo transmitido a pedazos desde épocas bíblicas, pasando por textos apócrifos, grimorios medievales y rituales cabalísticos. Se define como el estudio sistemático de los ángeles, no como símbolos, sino más bien como estructuras vivas dentro de esta maquinaria universal. Una especie de organigrama espiritual con jerarquías funcionales, dominios y tareas muy específicas.
Esto no nació en el Vaticano, ni tampoco con los querubines en las iglesias. Más bien, nació en el desierto. El personaje clave para entender esto que te estoy diciendo es Enoc, y volvemos otra vez con él. Aquel patriarca misterioso que la Biblia menciona con una sola frase: y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto se dice en el Génesis 5:24. Esa pequeña expresión, se lo llevó, dio origen a uno de los textos apócrifos más influyentes de la historia oculta, el libro de Enoc. Y sí, está prohibido en muchas tradiciones y es leído en secreto por los cabalistas, por los gnósticos y los ocultistas. En ese libro, Enoc es llevado por los ángeles a lo alto, y ahí se le muestra cómo funciona el cosmos, quién lo vigila, cómo se organiza el cielo y qué pasa cuando los propios ángeles fallan. Y Enoc describe lo siguiente: ángeles buenos que ejecutan funciones divinas, ángeles caídos que enseñan secretos a los humanos, como por ejemplo a Azazel, que ya lo vimos antes, y una serie de nombres, jerarquías y entidades que no aparecen en la Biblia tradicional. Y todo eso se considera hoy como el cimiento real de la angelología. Y podemos entender en este libro que hay jerarquías para todo y un orden. Pero John Dee no intentó reemplazar esta estructura. Lo que intentó fue reconstruir el lenguaje con el que estas entidades se comunican. Mientras Dionisio hablaba de tríadas celestiales, Dee se sentó enfrente de la piedra negra y empezó a anotar nombres que no aparecían en ningún texto. Lenguas completas con reglas y fonética, estructuras numéricas, y en sus notas ya se sabe que los ángeles no eran bonitos ni moralmente correctos, eran engranes de todo este sistema, y que algunos censuraban el acceso a ciertas zonas del cielo. Pero ¿por qué importa todo esto? Porque la angelología moderna le debe tanto a los textos religiosos como a John Dee, y es que pocos lo dicen. Muchos rituales de magia ceremonial, textos rosacruces, prácticas esotéricas e incluso diagramas masónicos usan las bases del sistema que John Dee reconstruyó. Incluso los nombres de las esquinas de los cuadrantes enoquianos encajan con puntos energéticos descritos en tradiciones orientales y mesoamericanas. Porque si todo esto fue parte de una red mayor, y aquí es donde entra la teoría más potente de todo este tema, y dice que la angelología no fue inventada por nadie, más bien que es el resultado de un sistema de inteligencia estructurado que ha interactuado con los humanos desde tiempos muy remotos, y algunos como Enoc y John Dee y los místicos del desierto simplemente accedieron por unos minutos y regresaron con partes de ese mapa. Y si eso es cierto, Dee no fue un profeta ni un loco, más bien fue un técnico de un plano hacia el otro. Tal vez los ángeles no son como los imaginamos, ni con túnicas blancas, ni alas doradas, ni himnos celestiales. Quizá puede que estén ahí, en lo invisible, esperando el momento justo para hacerse notar. También puede ser como una advertencia, y otras veces como un guía silencioso. Lo cierto es que desde hace siglos su rastro sigue apareciendo en los lugares más inesperados. Y aunque no tengamos pruebas, muchas personas siguen diciendo lo mismo. Y al final, esto no es cuestión de creer o no. Más bien es el principio de una pregunta mucho más grande. ¿Quién nos cuida cuando nadie más puede hacerlo? Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito para poder llegar a más personas. También recuerda que la opción de los miembros del canal ya está activa por si quieres apoyar este bonito proyecto, y vamos a celebrar porque hoy tenemos nuevo set y nuevo audio y nuevo todo. Aquí puedes elegir la opción que más te guste. Recuerda que todos los capítulos de esta temporada también los puedes encontrar en Spotify. Y no me queda más que darte las gracias a ti que has estado viendo todos mis videos, dejando tus likes y tus comentarios buenos. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.